El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, propusieron un nuevo acuerdo nacional para abordar la crisis sanitaria y también sus derivadas. Para tratar este tema, también los casos positivos de COVID en el Congreso, estamos en contacto justamente con el senador Insulza. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Igualmente. A ver, comienzo con el tema que estábamos revisando con Kevin Felgueras, la situación en el Congreso y el COVID-19. Primero que todo, ¿cómo evalúa lo que han sido los cuestionamientos hacia la figura del senador Quinteros, principalmente por haber viajado en avión, no haber firmado una declaración jurada como lo tiene que hacer cualquier ciudadano, haber viajado después de haberse hecho el examen PCR? Hay cuestionamientos, más allá de que haya dado positivo en el PCR, porque eso es un tema que le puede pasar a cualquiera, pero aquí de todas maneras no hubo una prolijidad en el paso a paso del senador. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo acabo de hablar con varios senadores al mismo tiempo y uno de ellos era Rabindranath Quintero. Él se paseaba por la casa mientras hablaba con nosotros y la verdad es que si usted me hubiera dicho este señor tiene alguna cosa, yo la verdad es que le habría dicho, mire, yo lo oí, estaba mejor que nunca. Y se supone que está contagiado. Entonces yo no es que lo estoy justificando, estoy explicando que realmente yo creo que él se hizo el test nada más que por una razón, más bien por una precaución, porque le pidieron que se lo hiciera. Y claro, tendría que haberse quedado donde estaba, es cierto, y es lamentable, pero yo no sería tan duro como han sido otros con él. Él es una persona muy responsable, muy seria, muy decente, no haría jamás una cosa para perjudicar a un prójimo. Entonces la verdad es que es una cosa muy lamentable, muy sensible, pero yo no me voy a unir a los que lo critican, porque en realidad creo que cometió un error, pero un error explicable, por el hecho que, le repito, no tiene nada. O sea, 4 días después de esto todavía no se le ve nada, absolutamente nada. O sea, si alguien quiere una definición de la palabra asintomático, pídale que se muestre el senador Quintero en cámara, porque la verdad es que está perfectamente bien. Claro, pero es un error, pues se puede calificar como un error, pero también considerando que el senador es miembro de la Comisión de Salud, que ha revisado justamente, que ha llamado a ministro, a subsecretario, que sabe que el protocolo era justamente estos detalles de declaración jurada, del guardarse, de esperar el examen. Un error, pero que también en su calidad, uno podría decir, es un error bastante forzado en ese sentido. Bueno, mire, yo como le digo, yo ya le digo, yo no estoy negando el que sí, que es un error en el sentido que hay una norma que dice que tiene que esperar. Estoy simplemente explicando que ocurrió esto. No creo que haya habido dolo. Ciertamente había una cierta falta. Dice además que él preguntó si podía viajar y le dijeron que sí. Pero la verdad es que no creo que corresponda seguir mucho adelante con esto. Así que si la Fiscalía tiene que examinar el tema, que lo examine. Pero la verdad es que yo soy muy amigo de él y le confieso que no creo que realmente haya tenido la intención de hacerle daño. Senador Insulza, yendo al tema más práctico, operativo del Congreso, usted, por ejemplo, está, como veo, ya con sesiones telemáticas, buenos días al lunes, generalmente la presencia en el Congreso se da el martes. Sí, claro. Yo estoy telemático hace tiempo. Hace tiempo. A pesar de que he ido un par de veces al Congreso, felizmente la semana pasada no fui al Congreso porque no fui. Pero yo estaba en cuarentena por cuestión médica, sobre todo por algunas prevenciones, pero ahora como al señor ministro de Salud se le ocurrió que nosotros tenemos que, ahora los mayores de 75 tenemos que quedarnos en casa, pues yo ya aquí sí que ya me quedé encerrado hasta nuevo aviso. Claro, una modificación que se dio la semana pasada, de 80 se baja a 75 justamente. Y en ese punto, senador, ¿cómo ha funcionado el proceso legislativo a distancia? ¿Hubo una preparación? ¿Se aprobó lo que era el voto telemático? ¿Cómo ha sido eso? ¿Funciona? Esa es la pregunta que tengo. Los documentos a mí me llegan a tiempo gracias a mi equipo que los recibe. Digamos, las sesiones funcionan bien. Yo he tenido siempre posibilidad de hacer uso de la palabra, de fundamentar mi voto. Claro, siempre es mejor estar ahí para poder interrumpir y hacer otras cosas, voy a ir a conversar con alguien, ¿no? Pero la verdad es que ha funcionado. En este mismo momento, está teniendo lugar una reunión en el Senado de los senadores que pueden asistir. Yo no podía por alguna otra entrevista y para explicarnos cómo va a funcionar ahora el Senado totalmente telemático. O sea, completamente telemático a partir del miércoles. En el sentido que ahora no van a haber senadores en la sala, sino que todo esto se va a comunicar desde la presidenta y el secretario de abajo se va a comunicar por vía telemática,
cuestión que ya va a ser un poco más complicada. Sí. Porque yo le confieso que más de alguna vez yo tenía el problema que no me veían cuando quería hablar. Entonces llamaba por teléfono a alguno de mis amigos, Álvaro Lizalde, generalmente, y le decía, oye, dile que me dejen hablar, que no me tienen en la lista, ¿no? Entonces, eso ya no se va a poder hacer. Entonces hay un procedimiento un poco más sofisticado ahora, que lo está conociendo entre hoy y mañana, y el miércoles vamos a trabajar así. Ahora, el mensaje, por lo tanto, para el mensaje, los senadores y diputados, si tienen la misma norma, no van a estar. Sí. Usted habla de la cuenta pública, ¿no? ¿Perdón? Se refiere más bien a la cuenta pública en ese sentido. Antes le decían el mensaje presidencial. La cuenta pública, el presidente tendría que dar solo. No debería hacerse en el Congreso, ¿cierto? ¿A su juicio? Mire, alguien dice precisamente que yo creo que no debería hacerse en el Congreso, francamente. Ahora, si esto requiere o no una reforma constitucional, yo hablé hoy día con varios senadores y todos dicen, mira, si tiene que hacer reforma constitucional, un artículo transitorio que diga para el mensaje presidencial o la cuenta pública del primero de junio del año 2020 será hecha por vía telemática, la aprobamos en 20 minutos. No hay ninguna oposición a eso. ¿Y usted ve una postura, podríamos decir, en el oficialismo y por sobre todo en el Ejecutivo, de hacer este cambio en el mensaje presidencial del 1 de junio o cuenta pública? Mire, yo he visto la firma de una cantidad de parlamentarios, le confieso, la mayor parte de ellos de las de oposición. Ahora, si ellos quieren ir, yo creo que si quieren ir y sentarse ahí, ellos, bueno, lo podrán hacer, y en ese caso simplemente operaremos con las normas telemáticas que tenemos ahora. O sea, en este momento hay senadores que de hecho no están en condiciones de viajar para entrar en la cuenta. De hecho, mi colega de Arica y Parinacota, como yo le digo en broma, nos repartimos el trabajo porque él se quedó allá y yo me quedé acá. Entonces él va a tener que estar ahí. Y varios más lo mismo. Hay una cantidad de senadores de gobierno que también están en esos regiones. Sí. Entonces eso será una decisión de cada cual, por cierto. Yo creo que el ideal sería que fuera igual para todos, que fuera telemática completa, incluyendo al presidente de la República, que no debería arriesgarse más de lo necesario. Pues el otro día, si el problema de contaminación que le ocurrió al senador Quintero habría tenido su origen en una reunión con el presidente en el Palacio de la Moneda. Sí. Con un camarógrafo que venía ahí. ¿No? Pero igual yo creo que el presidente también tendría que evitar ese tipo de riesgos ya a esta altura. Senador, y para cerrar ese tema, muchos dicen, ¿será necesario hacer la cuenta pública considerando la crisis, la contingencia, que ya se piensa en descartar lo que puede ser el Congreso, como el acto republicano en un año completamente distinto? ¿Hay que hacer la cuenta pública? Me voy un poquito más al fondo. Sí, yo creo que hay que hacer. Mira, a Dios gracias, hay mecanismos electrónicos con los cuales hacer. No hace mucho, hace 15 años atrás, o más aún, yo diría en realidad, en estos días se cumplen 5 años de que yo dejé mi cargo en la OEA, por lo tanto 15 años atrás me fui. Me fui hace 15 años atrás, por ahí por el 23 de mayo. Bueno, si en ese momento el presidente hubiera querido hacer la cuenta telemática el 21 de mayo, en ese momento, no habría podido, no se podía, habría tenido que hacer por radio. Y seguramente habrían habido problemas. Hoy día felizmente lo podemos hacer, los medios electrónicos lo permiten, ¿por qué no lo hacemos de manera de cuidar la salud? Senador Insulza, yo comentaba al inicio de esta entrevista lo que es esta conversación que usted ha tenido con el presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, para un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional que uno pensaría desde lo político busca justamente mejorar los tiempos, destrabar las diferencias con respecto a las medidas necesarias en términos sanitarios, económicos y también social. Antes de eso, le pregunto por el mensaje ayer del presidente, donde se dieron 5 anuncios, entre ellos las cajas de alimentos y enseres. Hoy también se precisó en detalle de que al final de esta semana o la próxima se estaría entregando. Ya han habido una serie de conflictos, por ejemplo, en la comuna del Bosque. ¿Cómo evalúa lo que han sido estos anuncios y también la mirada desde algunos miembros de la oposición que señalaron que el mensaje presidencial de ayer mostraba otro tono con respecto a la crisis por parte del presidente? Creo que el mensaje mostró otro tono, pero francamente no creo que hoy día un llamado al presidente a implementar un acuerdo nacional sería muy recibido por la oposición. Yo mismo digo en un diario, creo que no tiene consenso para eso. O sea, esto debe ser gente de consenso. Ahora, cuando no hay consenso, que el acuerdo
lo busquen los dirigentes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, por cierto. Naturalmente, eso tiene que ser así. Ahora, yo creo que el problema es que nosotros estamos, la única razón de este acuerdo o de este documento que ha tenido, se habla, mira, tanta gente ha hablado ya de pacto social, de pacto fiscal, de compromiso democrático, de 20.000 cosas más. Claro, vamos a tener una... Siempre entiendo que eso incluye, por cierto, la constituyente, la constitución, pero ahora, entonces, pero nunca dicen cuál es el contenido de eso, qué es lo que van a acordar, qué se van a poner de acuerdo. ¿En qué se van a poner de acuerdo? Y la verdad es que nadie ha dicho eso. Entonces, nosotros con Mario llegamos a la conclusión de que era bueno decirlo. Este no es el acuerdo que finalmente se va a lograr, mucho menos. Ciertamente, todo el mundo tiene opinión y todo el mundo tiene que opinar. No pueden ser acuerdos entre dos personas, entre cuatro paredes, ¿no? Sí. Pero por lo menos empecemos. Que alguien diga, mire, cuando hablamos de acuerdo nacional, estamos hablando de lo siguiente. Cuando nosotros dos, con Mario Desbordes, hablamos de acuerdo nacional, hablamos de eso, plenamente disponibles para modificar nuestros puntos de vista si no le gustan a la mayoría. Pero demos una muestra de qué se trata. Y como usted dice muy bien, se trata de un acuerdo de corto plazo, para trabajar juntos en este grave problema que tiene el país hoy día, y un acuerdo de largo plazo que tendrá que expresarse seguramente en la Constitución. Claro, usted habla de un punto de partida para este gran acuerdo nacional y ahí hay que empezar a buscar los apoyos, como sucedió en noviembre con el acuerdo para la paz y una nueva constitución, que en su minuto también fue comentado hasta el día de hoy. Y usted decía, en la oposición, si hablamos de este gran acuerdo nacional, no habría tanto apoyo. Pero al parecer el oficialismo también, porque desde la UDI están apareciendo fantasmas del anterior acuerdo, se dice acá, y especialmente la crítica es al presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, con respecto a que si quiere llegar a un acuerdo Desbordes con la oposición, primero tiene que hablar con sus filas, con su gente, con este caso Chile Vamos, así que estaría sucediendo lo mismo con la UDI en este caso. Nicolás, es que esa es la parte fácil, pues. Esa es la parte fácil, si yo me puedo poner de acuerdo hoy día en la tarde, no diría que hoy día en la tarde, pero dentro de en pocas horas, sobre los contenidos materiales. A veces hay más discusión en cómo se llevan adelante, ¿no? Los contenidos materiales yo me puedo juntar con el PPD y con el Partido Radical y probablemente con la presidencia de la Democracia Cristiana y hasta con la mayor parte del Frente Amplio y llegar a un acuerdo sobre todos los puntos que quisiéramos que quisiéramos sacar. Casi todo. Al nivel de generalidad del documento mío con Mario, todo. Pero el problema es que hay que cruzar el frente, hay que cruzar el cerco. Que estamos divididos. El problema es que si uno quiere llegar a un acuerdo nacional, tiene que hablar con el otro lado también. ¿Y cómo el cerco de la UDI, senador, en ese caso? Bueno, yo no sé. Mire, yo lo único que he dicho es que esto tendría que contener un acuerdo nacional. Esto tendría que contener. Ahora, si alguien me dice, mira, esto no, bueno, discutamos, conversemos. Si eso es lo entretenido que tiene este asunto. Sí. Que todo el mundo puede conversar con seriedad, sin necesidad de... Pero mire, déjeme decir una cosa. Yo creo que si nosotros llegáramos a acuerdo, en el caso de la pandemia, yo creo que el problema principal está claro que el que dirige ahí es la autoridad sanitaria. Nosotros, como han habido problemas ahora último, quisiéramos ahí un acuerdo para mostrar más los datos, para poder discutir más los datos y ver hasta qué punto se puede hablar de una curva ascendente y todas esas cosas. Pero eso es lo principal. Ahora, lo más importante, sin embargo, es saber qué estimación tienes de la cantidad de dinero disponible para enfrentarlo y de la forma en que se debería repartir y en cuántos meses. Porque eso en los últimos días ha ido para atrás y no para adelante. No hubo voluntad alguna para discutirlo en el caso del ingreso familiar de emergencia. Entonces, si nosotros llegáramos a acuerdo en eso, sería más fácil después. Eso sí que cambiaría el clima. Si algunos dirigentes de oposición dicen, yo confieso que no vi al presidente, que he leído nomás lo que dijo, dicen, pero cambió el tono, si eso ya es bueno para algunos dirigentes de oposición, imagínense que se encontraron un gran acuerdo para cómo atendemos económicamente la pandemia. Eso cambiaría el clima por completo. ¿En qué sentido siente usted que cambió el tono el presidente? Bueno, yo creo que él anunció una serie de medidas, yo no quisiera entrar en ellas, como le digo, yo no escuché el tono, pero todo el mundo dice que fue bastante más conciliador, más abierto, más disponible, más dispuesto a reconocer.
Yo no sé, todavía eso tengo varias versiones, le confieso que no podría hablar del tono yo porque no tendría que haber visto el mensaje, ¿no? Me comprometo a verlo, sin embargo, para saber el tono. Yo le confieso que yo, por ejemplo, cuando escuché lo de las cajas familiares, bueno, si mire, si hay plata para dar 2,5 millones de cajas familiares, ¿por qué no había plata para aumentar un poquito lo que le van a dar a la familia? Sí, el gobierno ha justificado eso con respecto a los montos del ingreso familiar de emergencia, de que se establece para 3 meses, pero claramente se va a tener que hacer un ingreso familiar de emergencia segunda parte, digamos, 3 meses más, y que por eso gastar todos los cartuchos, quemar todos los cartuchos ahora, dijo el ministro Briones, no era lo adecuado. Es que si el problema es que eso es lo que nosotros proponemos en el documento ese. Si hay que hacerlo de nuevo en 3 meses más, para 3 meses más, para 3 meses más, ¿por qué no decidimos cómo lo vamos a hacer en 6 y cuánta plata va a costar eso? Y déjeme decirle algo. Si nos equivocamos y en realidad son 4 meses, basta con que el presidente de la República dicte un decreto diciendo que se terminó el estado de emergencia. Si es tan simple como eso. Pero va a depender de la situación sanitaria, senador, claro, esa posibilidad. Que eso no depende de nadie, solamente, bueno, desde el cuidado y de la atención, pero... Estoy de acuerdo, pero reconozcamos entonces que si el gobierno dice, que son 3 meses y 3 meses, entonces quiere decir que el gobierno estima que son 6. Que son 6. ¿Por qué no lo arreglamos ya por 6? Y decimos, y nosotros estamos dispuestos a aprobar la plata que el gobierno diga que hay. Y acordar la plata que el gobierno diga que hay, pero cuando hay economistas que son del mundo nuestro y gente que además es gente bastante de centro, por decirlo simplemente, que han sido dirigentes importantes de Banco Central, de Ministerios de Hacienda, etcétera, que dicen que es posible poner más plata, ¿por qué no nos sentamos en alguna parte a conversar eso? Pues? ¿Usted cree que hay una discusión más bien, perdón, senador, una discusión más bien ideológica en el tema de los recursos, cuánto y dónde obtenerlos? Yo creo que hay una discusión ideológica, y creo que tiene un contenido material, déjeme decir. Si a uno le dan durante 3 meses la plata que se dice que va a hacer, no le va a alcanzar. Ahora, a lo mejor algunos tienen algo, no lo niego, algunos tienen algo, otros, pero los que no tienen nada se van a ir a la calle. Y cuando se van a la calle, eso prolonga la pandemia. Entonces yo creo que esto tiene, sí, muchos contenidos ideológicos, que el modelo, que todo lo demás, pero además tiene un contenido sanitario muy fundamental. Yo me la jugaría, como se la han jugado en otros países, a parar las cosas ahora y a pararlas en serio y que la gente se quede en su casa y respete las cuarentenas. Por lo demás es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Ya se sabe que en Santiago, con todos los permisos y todo lo demás, la circulación es de un 15% de lo que era un día normal. Así que yo por lo menos creo que eso es posible hacerlo. Es cuestión de convencerse de que esta cosa... Ahora, bueno, y esto tiene que ver nuevamente con lo que decíamos antes. Todos dicen tengamos que ponernos de acuerdo. Todos dicen por qué no colaboramos. Bueno, ¿y por qué no decimos concretamente en qué vamos a colaborar? Nuestro documento dice en qué podríamos colaborar. Y ese es el valor que tiene. Si como alguien dijo, lo principal es que el cruce de la cerca. Y la idea es que es posible entre gente que piensa distinto y que va a seguir pensando distinto. Nos podemos poner de acuerdo en algo que favorezca a todo el país, o por lo menos que creemos que puede favorecer a todo el país. Bien, senador José Miguel Insulza, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Cuídese.